Es muy difícil, lo sé. Cuando las fundaciones reflexionan sobre cuál es su capacidad de cambiar el mundo y se mira al sector teniendo en cuenta cuáles son los recursos económicos de los que disponemos, ¿no? Todo el mundo piensa, bueno, esto es una gota en un océano. Cuando lo que hacemos es mirar al sector por la capacidad que tiene y cuáles son esos otros activos que no son económicos, es cuando uno empieza a darse cuenta de cuál es el potencial de las fundaciones. Si no he cogido mal los datos, si encuentro la hoja en la que lo he hecho, 601 organizaciones de todo el mundo en 80 países. En 86 países. Ese es el poder de convocatoria, el poder de articulación que tienen las fundaciones, es decir, como agentes que son capaces de traer a una red, sentar alrededor de una mesa a entidades absolutamente diversas y de muchos países, ¿no? Y creo que este es un ejemplo muy bueno que pone de manifiesto esa capacidad que tenéis las fundaciones. Muchas gracias, María Jesús. Fundecit. Llegamos a Extremadura, fundación del sector público cuyo objetivo es la vertebración del sistema extremeño de ciencia y tecnología para lograr un mejor aprovechamiento de la investigación y la innovación, estimulando la participación de la sociedad civil y movilizando recursos. Perdón, Maika Aguilar. Maika Aguilar. Hola, buenas tardes a todos. En primer lugar, decir que es un placer el poder estar aquí hoy presentando por parte de Fundecit el proyecto SIMBI. Brevemente voy a describir qué hace Fundecit aquí en la región, a nivel nacional, a nivel internacional. Somos una fundación, como bien ha descrito Rosa, ubicadas aquí en Extremadura y nuestras grandes áreas de trabajo son el asesorar a las empresas para que puedan innovar, tanto a nivel regional, nacional como internacional. Les ofrecemos infraestructuras para que puedan albergar sus empresas en la región. Estamos en toda la región de Extremadura, en las 2 provincias. Y, finalmente, captamos proyectos europeos con el fin de que sean materializados y capitalizados aquí en la región. Hoy voy a presentar el proyecto SIMBI, que soy parte del equipo de trabajo. Realmente, cuando nos incluyeron en el ODS 4 y 8, tuve algunos problemas para encardinar el proyecto, pero finalmente me di cuenta que había muchísima relación. Es decir, Fundecit, como fundación que es transversal, realmente trabaja para conseguir muchos de los ODS que están aquí descritos y, sobre todo, el de educación y empleo. ¿Qué pasa con el proyecto SIMBI? El proyecto SIMBI quiere fomentar lo que es el desarrollo de políticas públicas impulsando y desarrollando la simbiosis industrial y la economía circular. Entonces, así, tal como lo describo o como lo comento en un primer momento, podemos pensar, bueno, ¿qué tiene que ver con el empleo? ¿Qué tiene que ver con la educación? Bueno, pues el proyecto, que es un proyecto europeo financiado por fondos FEDER, que se presentó a la convocatoria de Interreg Europe, es un proyecto en el que participan 7 países europeos, ¿no? Esto, ya al decir 7 países europeos, nos da la oportunidad de, bueno, la cantidad de sinergias, de buenas prácticas que podemos aprender y conocer de otros socios, ¿no? ¿Qué intenta el proyecto SIMBI? Pues el proyecto SIMBI quiere crear una economía, pero que con la intersección de 2 aspectos importantes, el medio ambiente y la economía, ¿no? Es decir, no nos olvidemos nunca de unir esos 2 aspectos. Con esto, al implementarse este proyecto en Extremadura, desde el Gobierno crear la estrategia Extremadura 2030 sobre economía circular, con el fin de pasar de una economía lineal a una economía circular aquí en la región, nos hemos dado cuenta que nos encontramos con
la amplia posibilidad o que ofrece tanto la creación de nuevos empleos como una educación dirigida a crear esos empleos. Por tanto, hemos empezado a trabajar desde el sector de la educación y el empleo hacia, según lo que nos demanda el sector productivo. De esta manera podremos conseguir muchos más empleos más cualificados y con perfiles profesionales más adaptados a las necesidades y las demandas del mercado. En sí, la Unión Europea hace una apuesta muy fuerte por la economía circular. Considera que la economía circular es una fuente de empleo y que la oferta y demanda de productos y servicios deben estar soportados o deben estar apoyados con el fin de abrir nuevos mercados y nuevos empleos. Se considera que a través del proyecto SINBI, respecto a cuando Rosa nos preguntaba qué indicadores tenemos, cómo medimos, evidentemente como fundación que somos, Fundecid, Parque Científico Tecnológico, tenemos nuestros indicadores propios, ¿no? Indicadores de resultado, de actividad. Después, como fundación, evidentemente, cada técnico de proyecto, jefe de proyecto, desarrollamos los indicadores que tenemos de nuestro proyecto y después se vierten a una plataforma tecnológica y de ahí podemos obtener ciertos resultados. Podríamos hablar de los datos que Fundecid, Parque Científico Tecnológico, ofrece a la sociedad a nivel de cuántas empresas están albergadas, cuántos empleos se dan, pero centrándome en el proyecto SINBI, tenemos que valorar lo siguiente. Estos proyectos europeos son proyectos a 5 años, proyectos que tenemos que conseguir influir en lo que es el gobierno de la región, con el fin de que se implemente un plan de acción. Por tanto, actualmente estamos en la primera fase del proyecto, que son 3 años, ¿no? Y estamos desarrollando este proyecto, tenemos muchas reuniones con los socios, hacemos workshops sobre distintas temáticas sobre simbiosis industrial y economía circular. Y después también hacemos muchas visitas de estudio en los distintos países con el fin de conocer qué se están haciendo en otros sitios para si después se pueden transferir aquí a nuestras regiones. Con esto, la Unión Europea nos exige hacer un plan de acción. Ese plan de acción se va a implementar en los 2 siguientes años. Por tanto, los resultados que podamos obtener los vamos a obtener en el 5.º año del proyecto, con lo que es el monitoring del proyecto. Dificultad, que también nos preguntabas, dificultad que nos encontrábamos. Evidentemente, cada país que está participando en este proyecto para pasar de una economía lineal a una economía circular, cada país lleva su ritmo. Cada país está en una fase distinta, unos más adelantados, como por ejemplo cuando hemos tenido la oportunidad de ir a Finlandia, otros que aprovechan los recursos para sus sectores estratégicos. Por ejemplo, aquí en Extremadura, evidentemente, nuestro sector estratégico es la agricultura, ¿no? El sector agroalimentario. Pero tenemos que conseguir aunar criterios para que esos planes de acción lleven unos mismos objetivos de implantación, de ejecución, pero que los resultados que se obtengan sean válidos para las características e idiosincrasia que tenga cada país, cada sector. Por tanto, esa es con una de las grandes dificultades que nos encontramos a la hora de trabajar en estos equipos que son entre distintos países, muchas veces incluso multisectoriales, porque las fundaciones, asociaciones, empresas que participan son de diferentes sectores, entonces conseguir aunar esos criterios tienen su dificultad. Para que no se me vaya el tiempo, aquí en Extremadura se ha empezado a trabajar
con lo que es la Estrategia 2030. Se ha hecho un diagnóstico socioeconómico sobre economía circular. La suerte que hemos tenido al hacer este diagnóstico es que nos hemos encontrado con un dibujo, un marco de situación de cómo está la región en economía circular. Y nos pone en una situación, no sé si ventajosa, pero sí en una situación de partida de que por lo menos sabemos hacia dónde debemos ir. Y ahí es en donde el tema del ODS 4 y 8, educación y empleo, en ese propio diagnóstico nos hemos encontrado con las grandes posibilidades que existen en la región. Desde hacer nuevos planes de FP duales, las escuelas de capacitación, una formación sobre la DESA. Incluso ya en el ámbito universitario nos encontramos con un máster sobre economía circular y economía verde. Esto nos está abriendo las puertas a crear profesionales con perfiles muy cualificados para desarrollar los futuros o los posibles empleos que nos puede dar la economía circular una vez que está implementada en el sistema. Y ya para terminar, los objetivos hacia donde tenemos que ir es a conseguir unir educación, empleo al sistema productivo, como he dicho al principio de mi intervención. Y podría hablar un poco más, pero lo dejamos para luego. Gracias.